¿Qué tal? Un saludo a todos. Hoy veremos los métodos de exploración de la región maxilofacial, los cuales son parte importante en la detección de alteraciones de esta zona. Los métodos de exploración son parte importante del proceso de diagnóstico y estas son herramientas que nos ayudan a recoger información mediante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación para realizar la exploración extraoral e intraoral, que son las dos formas de exploración que utilizamos en la región maxilofacial. Y esto lo realizo mediante dos de mis sentidos, principalmente la visión y el tacto. Antes de iniciar con la exploración extraoral, hay que enfatizar que ambos tipos de exploración deben realizarse de forma sistemática y ordenada para no omitir la exploración de ninguna zona, ni de la cara, ni del cuello, ni del interior de la mucosa bucal. Entonces, en la exploración extraoral vamos a considerar estructuras como son los ganglios linfáticos, fibras nerviosas o salidas de los nervios, como por ejemplo el infraorbitario o el nervio dentario o el nervio mentoniano, músculos de la masticación principalmente, que son muy afectados por alteraciones de la oclusión o hábitos parafuncionales como el bruxismo, y la articulación temporomandibular, la cual, bueno, esta puede ser secundariamente dañada o afectada justo por estos hábitos parafuncionales. Como decíamos, vamos a utilizar aquí principalmente la visión y el tacto. El tacto debe ser gentil, sin tanta fuerza y ubicando la anatomía de la zona, sin olvidar que esto lo voy a ir haciendo de lo general a lo particular. Cuando detecte alguna anormalidad, entonces debo registrarlo en la historia clínica. Antes de empezar con la exploración intraoral, vamos a hacer un recordatorio breve sobre la mucosa bucal. Hay que recordar que la mucosa bucal es toda esta zona rosa que se puede observar en el interior de la boca, exceptuando los dientes, claro. Y esta mucosa bucal es una membrana húmeda que reviste toda esta cavidad y que está limitada en la zona anterior por el borde bermellón y en la zona posterior por la mucosa de la faringe. Entonces, aquí la mucosa bucal inicia en esta zona, la cual es la parte húmeda, y está separada de la piel por el borde bermellón, el cual es una transición entre la piel y la mucosa bucal. Y algo muy relevante de la mucosa bucal es que es fácilmente accesible a la exploración, por lo tanto, no necesitamos estudios muy sofisticados para poder evaluar sus características y, por lo tanto, distinguir alteraciones que se puedan presentar en ella. En la exploración intraoral, para realizarla, primero debo saber qué voy a evaluar. Lo que voy a evaluar son las características normales de la mucosa bucal, como son el color, el cual es un color rosa, con distintas intensidades de rosa, que está relacionada con la vascularización de la zona, la humedad, la cual debe estar presente, ya que la saliva cumple funciones muy importantes en la cavidad bucal, la forma, la cual es variable dependiendo del sitio de la boca, la textura, la cual también es muy variable. Tenemos zonas lisas como la mucosa yugal y zonas zonas diferentes conforme va cambiando la mucosa, por ejemplo, en el dorso de la lengua, donde está en la presencia de las papilas gustativas. La consistencia, esto lo voy a saber palpando, tocando con los dedos, debido a que puede haber presencia de masas que no sean visibles y solo sean palpables. Y finalmente los anexos de la mucosa bucal, los cuales, bueno, deben estar presentes y deben, en el caso, por ejemplo, de los conductos de las glándulas salivales, deben estar permeables, no deben estar obliterados y la saliva debe tener sus características normales. Una vez que se realizó la exploración intraoral de la parte de todo el vestíbulo, que lo vimos en la diapositiva anterior, labio superior, mejillas y labio inferior, continuamos con la lengua, en la misma técnica de manecillas del reloj. Aquí podríamos empezar ahora entonces con el dorso de la lengua como nuestro primer sitio y ir dando vuelta según las manecillas del reloj. Entonces, voy a fijarme en las mismas características que ya repasamos: color, textura, humedad, consistencia. Aquí algo muy importante con la consistencia
es que no puedo tocar esta zona de la lengua en la región posterior debido a que puedo estimular nervios, reflejos que hagan que mi paciente tenga reflejo nauseoso o le den ganas de vomitar. Entonces, lo que vamos a hacer es palpar en la zona de los bordes y el vértice de la lengua, pero nunca en la zona de la línea media. Ya que revisamos el dorso, vamos a ver el borde de la lengua, donde en esta región vamos a encontrar las papilas foliadas, las cuales, bueno, a veces son sitios en los que si hay traumatismo, por ejemplo, por una erupción de un tercer molar, podrían generar irritación en la zona y el paciente presentar sintomatología. Hay que recordar también que una vez que ya evaluamos el borde lingual, vamos a ir al vientre de la lengua. En el vientre de la lengua hay que recordar que tenemos la presencia del frenillo lingual y que aquí en estas zonas están ubicados lateral al frenillo los conductos de Wharton que provienen de la glándula submandibular, los cuales deben estar permeables. Y finalmente el borde derecho de la lengua, donde voy a ubicar otra vez en la zona más posterior a las papilas foliadas, las cuales son tejido linfoide, y en el borde que no haya ningún cambio de consistencia ni presencia de masa. En el borde de la lengua voy a ver más o menos a este nivel la presencia, cómo las papilas que están presentes aquí en el dorso se pierden y la superficie sufre un cambio de esa superficie como de alfombrita hacia una superficie más lisa. Y en la parte posterior de la lengua no debo olvidar que está la presencia de estas otras papilas que son las papilas circunvaladas, las cuales forman esta estructura que conocemos como la V lingual. Y aquí podemos observar muy bien cómo se ve esta zona blanquita por la presencia de las papilas filiformes, las cuales están presentes en todo el dorso de la lengua, y los puntitos rojos que corresponden a las papilas fungiformes, que aquí las tenemos representadas en este esquema, las fungiformes, las papilas filiformes, las papilas circunvaladas y finalmente las papilas foliadas. La siguiente estructura a evaluar durante la exploración intraoral es el paladar. En el paladar, bueno, hay que recordar que tiene distintas estructuras, como por ejemplo las rugas palatinas, las cuales están limitadas a la zona anterior, la línea media o rafé palatino, y que bueno, aquí el paladar se va a distinguir en dos tipos, el paladar duro y el paladar blando, que es más o menos esta zona es la zona de división de ambos tipos de paladar, y que ahí tenemos estructuras anatómicas normales, como por ejemplo estas señaladas con estas flechitas, que son las foviolas palatinas y la región retromolar de este lado. Hay que enfatizar que en esta zona de la bóveda palatina podemos ubicar muchos cientos de glándulas salivales menores, las cuales pueden ser susceptibles de daño, desde lesiones reactivas hasta lesiones tumorales, por lo cual también hay que palpar esa zona. Y esa zona se palpa en forma de herradura. También se evita tocar esta zona de la línea media y posterior debido a la posibilidad de generarle al paciente un reflejo nauseoso. Una vez que hemos revisado el paladar, nos vamos a ir al piso de la boca y en el piso de la boca aquí se logra ver otra vez el frenillo lingual, las salidas de los conductos y aquí se nota muy bien el trayecto del conducto de Wharton del lado derecho y del conducto de Wharton del lado izquierdo, los cuales decíamos en la diapositiva anterior que hay que evaluar que estén permeables. Y hay que tocar esta zona debido a la posibilidad de presencia de masas y no olvidar que en esta zona se protruye a veces cuando el paciente levanta la lengua, se protruye y se hace visible la glándula salival sublingual. Finalmente nos vamos a ir a la zona del istmo de las fauces, donde ubicamos el pilar anterior del paladar, el pilar posterior, la fosa de la amígdala, la cual va a veces a tener la presencia de criptas muy evidentes o a ser una zona muy hiperplásica, muy hipertrófica, lo cual podría generarle al paciente que ronque en las noches, por ejemplo, y a veces se nota esta presencia como de estructuras amarillentas que a veces los pacientes confunden con patologías. Sin embargo, hay que recordar que las amígdalas palatinas son productoras de queratina y esa queratina si se acumula a veces es visible en esta zona.
Otra cosa a evaluar aquí es la presencia de la úvula y de la mucosa de la faringe, que sería esta parte posterior, sin olvidar que la faringe tiene una estructura superficial como granular debido a que también hay presencia ahí importante de tejido linfoide. Una vez que hemos concluido esta exploración intraoral, si el paciente presenta alguna alteración, debemos ubicarla en algún tipo de lesión elemental. Aquí les puse algunos ejemplos de lesiones elementales y el cambio morfológico que causan en los tejidos. Recordemos que este tejido es el epitelio escamoso estratificado, por debajo está la lámina basal y el tejido conectivo. Y en el caso, por ejemplo, de la mácula, lo que observamos es que la mácula simplemente es un cambio de coloración superficial que no altera la composición de los tejidos. Estas lesiones elementales, como la pápula, por ejemplo, que ya es una lesión elevada, o la vesícula, o el nódulo, que este puede ser superficial o profundo y causar la elevación en la superficie, o lesiones deprimidas, como son la fisura, la úlcera y la erosión, es importante conocerlas debido a que el primer ejercicio para el diagnóstico de patologías tiene que ver con definir primero cuál es ese cambio morfológico que está sufriendo el tejido, que sería la lesión elemental, para después poder hacer un análisis más completo de cuál es la causa de ese cambio. Finalmente, al concluir esta exploración extra e intraoral, vamos a determinar qué fue lo que encontramos. Estos hallazgos, después de realizar esta examinación, sobre todo en la exploración intraoral, se van a clasificar en dos grandes grupos. Uno, que son las variaciones de la normalidad, que estas no son patologías, son cambios que la mucosa puede presentar y que en algunos casos, por razones que no conocemos, pueden causar sintomatología. Por ejemplo, la lengua geográfica. El paciente puede ser que no tolere comer piña, comer ácidos o comida muy condimentada o caliente, pero que son comunes en la población y que cualquier odontólogo es necesario que los conozca, que los pueda diagnosticar y asesorar a los pacientes sobre su cambio, su alteración. Y en el segundo cajón sí tenemos a las lesiones bucales, las cuales, como su nombre lo dice, sí son enfermedades con distintos tipos de etiología, desde que van desde cosas reactivas, infecciones, tumores, enfermedades autoinmunes, carencias nutricionales, etcétera, y para lo cual ya podemos, si encontramos alguna cosa que caiga en esta clasificación de una lesión, ya podemos apoyarnos de algún especialista en patología y medicina bucal para poder definir cuál es el diagnóstico y después el tratamiento para ese padecimiento en particular. Espero que con esto concluimos los métodos de exploración. Espero que les sirva para su quehacer profesional. Gracias por su atención.